Aquí seguimos en Jerez al Día en este miércoles 1 de marzo hablando de esta conferencia que va a impartir Jesús Núñez, que es coronel de la Guardia Civil y además doctor en Historia Contemporánea. Una voz más que autorizada que va a explicar cómo fue la creación de la Guardia Civil en el reinado de Isabel II como nuevo modelo de seguridad pública. Esta conferencia está organizada por el Rotary Club Jerez y hoy nos acompañan Óscar Fernández, su presidente, y su tesorero Jesús Martínez. Un poco, yo decía con ustedes la importancia de dar a conocer y sobre todo de echar luz y desmitificar la figura legendaria del Guardia Civil. Y hablo de tiempos remotos, evidentemente. Evidentemente, claro. Bueno, existe una historiografía sobre el tema popular y luego está la real, que es la que vamos a abordar en el próximo jueves. No este próximo, el siguiente, la semana que viene. Claro, hay una visión popular acrecentada, yo creo, de alguna manera por los problemas históricos. Cuando se crea la Guardia Civil, en aquel momento, en el siglo XIX, es por una razón de seguridad en los caminos y en los pueblos aislados de las ciudades. Esa es la razón. Y es un gran avance enorme en todos los sentidos. Lo que pasa es que luego, durante el siglo XX, existe una problemática, que es la problemática de la división española en los grupos nacionales y los rojos, como se llamaba entonces, y que todo eso lleva a una idea de las cosas, porque en su mayor parte, no totalmente, la Guardia Civil, depende de qué zona, se unió al bando nacional. Si bien hay una parte, la Cataluña y tal, que eran la Guardia de Asalto, que se unen al otro lado. Y entonces hay ejemplos aquí en Casas Viejas, es un ejemplo histórico típico de que se asalta el cuartel de la Guardia Civil aquí en la provincia de Cádiz. O sea, estos elementos, y hay muchos elementos históricos que crean luego la lucha contra los maquis después de terminada la guerra, la lleva a cabo la Guardia Civil. Eso, digamos, de alguna manera crea un mito que diversifica un poco la realidad de la razón de su creación y lo que luego han sido y lo que son. Lo que son unos cuerpos de seguridad que existen no solamente en España. En Italia hay un cuerpo de seguridad muy parecido, ¿no? Los Carabinieri tienen una estructura militar muy similar a esto, porque era necesario cuando se creó y siguen siéndolo en la actualidad. Está claro que es un cuerpo a nivel histórico que ha tenido que luchar contra diferentes estigmas. Claro. Y han quedado a lo largo de la historia estigmatizados, ¿no? Sí. Y por eso digo la importancia de que llegue este coronel y que arroje luz a la historia, que es cómo mejor podemos entender la historia. Si no conocemos la historia, si no conocemos los precedentes, nos van a quedar eso, el run-run, ¿no? de la calle, leyendas urbanas, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, estábamos viendo imágenes de AFA La Merced, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de nuestra ciudad, porque esta conferencia está organizada por el Rotary Club Jerez, pero es a beneficio de este centro AFA La Merced, ¿no? Sí, bueno, yo he sido además el promotor y presidente de la comisión durante muchísimos años. Eso es una cosa antigua. Es decir, en los años 2004 acudió a nosotros, al Rotary Club, que ya existíamos, porque nosotros llevamos 20 años, lo hacemos este año, ¿no? Nosotros en el 2003, septiembre de 2003, nace el Club Rotary Jerez, y acudió a nosotros la asociación, la AFA de La Merced, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, porque aquí no había ningún centro para atenderlos en Jerez. Parece mentira, pero es así, es un hecho. De hecho, había un centro de unos localitos que le había dejado el ayuntamiento en una situación muy precaria, y vinieron a vernos para ver si les hacíamos un cuarto de baño. Ese fue el inicio de todo esto. Nosotros cogimos y nos dimos cuenta de que era necesario crear un centro de Alzheimer para los enfermos, un centro de día, y se pidió al ayuntamiento que nos cediera un terreno, que es donde está, en Avenida Puertas del Sur, y empezamos a recaudar dinero y ayudas de todo tipo, hormigón, no sé, nos daba uno, nos daba otro, y durante varios años, y construimos el centro, que está ahí.
construimos el centro con un montón de ayuda de mucha gente y todavía tenemos que, porque hay una segunda planta que hay que acondicionar y estamos recaudando dinero para poder terminarlo, la planta segunda, porque se ha quedado pequeño. O sea que la lucha sigue. Sigue. Dentro del club tenemos varios proyectos, son unos proyectitos pequeños, evidentemente de acción social, y después tenemos un gran proyecto que nos va a ocupar bastante tiempo, bastantes años, para poder terminar esa primera planta del hospital. Sin duda alguna. Ese es el proyecto estrella nuestro. Que es maravilloso además por la finalidad, ¿no? Sabemos, conocemos de oídas el Rotary Club Jerez, pero ¿me pueden explicar ustedes qué es exactamente el Rotary Club de Jerez? Muy bien, el presidente... El Rotary Club de Jerez es un Rotary Club de los miles que hay en el mundo. Tengan en cuenta que la organización rotaria debe contar ahora con 1.400.000 socios más o menos a nivel mundial y está difundida prácticamente por todos los países del mundo. En España tiene, porque el rotarismo es un movimiento que nace en los Estados Unidos en 1905. O sea, es una cosa, más de un siglo de vida, ¿no? Más de un siglo de vida, correcto. El rotarismo es un movimiento que cree que fomentando las buenas relaciones entre los empresarios y profesionales de cada comunidad, esa buena relación entre ellos podían ayudarles a hacer cosas en favor de la comunidad a la que pertenecen. Luego se amplíe y es a nivel nacional, a nivel mundial, se crea una fundación enorme, sería largo de contar. Pero esto, que es un movimiento que nace allí y que se desarrolla rápidamente, salta a Europa, primero se desarrolla en los Estados Unidos, pero salta a Europa a través de Inglaterra, que eran sus grandes aliados de siempre, y el primer club en la Europa continental que se funda, patrocinado por don Alfonso XIII, fue el Club de Madrid, en el Hotel Palace. Ese fue el primero. Lo que pasa es que en la Europa de los años 30 hay una serie de países que son enemigos de los movimientos de carácter civil, como son el fascismo, el nacionalsocialismo alemán, el comunismo en lo que se llamó la Unión Soviética, etc. Y en esos países se prohíbe el rotarismo, desaparecen los clubs. Pero nada tiene que ver con una ideología política, ¿no? Nada, no, nosotros no hablamos ni de política ni de religión porque estamos en Arabia. Me estáis recordando un poco a la masonería, ¿no? Era como un movimiento perseguido, ¿no? No, sí, pero es que nos persiguen, pero sin razón, no tenemos nada que ver. Por eso digo que pero se nos unen aquí y entonces a raíz de la guerra civil se prohíbe en España. Y no vuelve hasta 1976, de manera que está menos desarrollado que en otros países de nuestro entorno, en Francia, Inglaterra, Alemania, en cualquier país de Sudamérica, en cualquier sitio lo veis, vais allí, veis los carteles en las entradas de los pueblos, las ruedas, es muy típico. En España ya empieza a verlo. Y aquí tenemos una. Aquí tenemos una, efectivamente. De hecho. Bueno, pues ese movimiento, yo había pertenecido a varios clubs antes, venía de hecho de un club, el de Elda, donde estaba yo destinado como notario antes de venir a Jerez, y con otros agentes que conocía el tema, fundamos un club aquí en el 2003, como he dicho. Y entonces, ¿qué se dedica? Pues primero a fomentar la amistad entre nosotros y a servir a la sociedad fundamentalmente a la que pertenecemos. No solo a eso, pero fundamentalmente. Es decir, hacemos proyectos como este y vamos conociendo gente, van entrando empresarios, van entrando profesionales. Pero sobre todo estamos hablando del tejido empresarial, ¿no? Empresarial y con una determinada vocación, ¿no? Sí, y profesionales de cierto standing. Eso es lo que funda los clubs. Y hacemos cosas como esas. También hemos hecho cosas a nivel internacional. El club, y colaborando con otros clubes, por ejemplo, hemos hecho 4 campañas de vacunación en Costa de Marfil, que hemos salvado miles de vidas de niños. Hemos vacunado más de 45.000 niños. El Club de Jerez, me refiero. No a nivel mundial, como puede ser la Polio Plus o tal, con la Organización Mundial de la Salud. No, el Club de Jerez, el nuestro. Es decir, y nos dedicamos hemos colaborado con un montón de instituciones, y hacemos conferencias como esta. Ha habido, por ejemplo, aquí ha estado el almirante jefe de la flota, dio una conferencia. O un amigo mío, Miguel Arias Cañete, que aunque no es jerezano, sí se considera como tal, dio una conferencia cuando terminó su mandato en la Comisión Europea, dio una conferencia sobre la energía aquí, a través del club, por ejemplo.
Hemos hecho cosas de ese tipo y las abrimos al público para que el público pueda conocer cosas que son de interés general. De hecho, el eslogan lo dice, ¿no? Dar de sí antes de pensar en sí. O sea, nosotros pensamos más en los demás antes que en nosotros, ¿no? Entonces, por eso, a través de la amistad y a través del club, pues intentamos hacer proyectos. Por eso te he dicho antes que había proyectos pequeñitos y un proyecto estrella, pero proyectos chiquititos por ayudar. Hemos ayudado al Hogar San Juan, también repartimos, cuando hubo la pandemia repartimos también mampara, también hemos colaborado con la iglesia de La Salle de la zona de Hipercor, con un donativo. O sea que, de hecho, en nuestra página web pueden ver varios de los eventos que hacemos y varios de las colaboraciones que tenemos. Vamos, que si me permite lo digo, es www.rotaryjerez.com. ¿Vale? Vamos y volviendo al asunto que nos ha traído aquí principalmente esta conferencia a cargo del coronel de la Guardia Civil Jesús Núñez, que además es doctor en Historia Contemporánea, hay que decir que es una conferencia y también es un almuerzo y que todo va destinado a beneficio del Centro AFA La Merced, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que como bien habéis explicado... Una parte, claro. Una parte va para pagar la comida. Bueno, bastante estáis haciendo, porque por otra parte, claro, evidentemente, hay que pagar la conferencia, pero quiero decir que es a beneficio de ese vuestro proyecto estrella. Y hay que reservar, creo que tengo un correo, es tesorería@rotaryjerez.com. Se puede reservar de tres maneras, ¿vale? Uno a través del correo que indica, a través del teléfono, que también viene en la publicidad, que en la página de Facebook del club también viene indicado, e incluso si entras en la página web hay un enlace donde te pone regístrate aquí y puedes registrarte, te pone toda la información de lo que es la conferencia, el importe y la manera de registrarte. Una conferencia, vamos a aprender acerca de la Guardia Civil, también vamos a estar en un sitio estupendo que es el Ontoria Garden, por el precio de 35 euros. Recuerden, el próximo jueves 9 de marzo, no este jueves, sino el de la semana que viene. Y sobre todo para quitarnos estigmas, Óscar, para que conozcamos el cuerpo de la Guardia Civil y entendamos por qué ahora es este cuerpo, pero que hay unos precedentes que además eran un montón de anécdotas también, y sobre todo arrojar luz a la historia, ¿no? Eso es muy importante. Yo creo que en general, para esta institución que es importantísima, pero para cualquier otra cosa, el conocimiento de nuestra historia nos hará mejores como pueblo, como nación y como españoles, porque quitará muchos de los estigmas que hablábamos antes, de la falsa propaganda que han hecho tanto los británicos como los holandeses hicieron durante los siglos XVII y XVIII, la leyenda negra famosa. De hecho, el conocer de verdad nuestra historia nos hará, yo creo, querernos más como españoles, porque la historia de España es mucho más brillante de lo que nos han querido hacer creer. Lo digo sinceramente. No, a ver, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo con algo tan español como es la Guardia Civil, ¿no? Tan claro, identificativo. Por ejemplo, no sé, tengo una pregunta, ¿conoceremos el origen del tricornio? ¿Lo explicará el coronel? ¿Por qué el tricornio, no? Sí, bueno, porque era el tipo de gorro que tenían al principio, lo han mantenido. De hecho, que yo creo, forma parte del uniforme de gala, creo, de la Guardia Civil ahora, ¿no? Pero originalmente es que ese tipo de sombrero era el que llevaban de servicio. Sí. Crea, es el que llevaban de servicio, no, sí, pero siempre. ¿por qué esa forma tan característica, tan curiosa? Yo creo ¿no? está creado en la época en que está creado. Pero seguro que tendría alguna utilidad. Seguro, pero yo no lo sé. Eso no lo sé, pero si tuviera aquí este hombre se lo he preguntado. Sí, exactamente. Lo dejamos ahí en la si no voy a la conferencia, por favor, que explique lo del tricornio, porque yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay otras muchas anécdotas que incluso si pudiésemos tener al coronel la semana que viene aquí para preguntarle todas estas cuestiones sería y sobre todo esta autoridad, ¿no? Porque además es que no solamente es coronel de la Guardia Civil, sino que también es doctor en Historia Contemporánea. Y yo creo que el conocer a alguien, el conocer a un cuerpo como tan español como es la Guardia Civil, primero nos va a hacer empatizar, yo creo, ¿no? Muy seguro. Eso seguro. Eso es una realidad, conocerlo dentro, por fuera, como tú decías, de todos los mitos, la realidad de lo que es. Señores, ¿algo más que decir? Nada, invitar a todo el mundo que esté interesado en que asista y que lo hará y que pasen un buen rato
y yo así lo espero, y esa es la razón de que nosotros lo hagamos. Eso sí, que nos llame, porque como tenemos un aforo limitado, que no queremos Que se vernos apunte, claro, para no tener que... intentaremos atender a todo el mundo que esté interesado. Sin duda alguna, ¿no? Y nos encanta que además tenga esa finalidad benéfica, ¿no? Al proyecto del Centro AFA La Merced, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Jerez. Recuerden, el próximo día 9, la creación de la Guardia Civil en el reinado de Isabel II como nuevo modelo de seguridad pública, conferencia a cargo de Jesús Núñez, coronel de Guardia Civil. Bueno, señores, representantes del Rotary Club Jerez, muchísimas gracias, y aquí tenéis las puertas abiertas para que nos sigáis explicando cómo funciona el club y, bueno, este tipo de iniciativas que nos encanta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Óscar y Jesús, gracias por venir. Seguimos con el Festival de Jerez y vamos a ver a continuación a Marcos Vargas y Choque Brule en su obra Origen, como digo, otra de las actividades enmarcadas en el Festival de Jerez.
Ahí lo tienen, es el espectáculo Origen dentro del Festival de Jerez y las numerosas actividades que tenemos con motivo de este gran festival del que le seguiremos hablando aquí en Jerez al Día. Ya ven que es un programa eminentemente musical, vamos a tener a partir de las 12 de la mañana ese acto en el que se reconoce a la figura como premio del Día de Andalucía a David de María, enseguida homenaje a Pablo Milanés, pero es que fíjense, dentro de la cultura y del arte también está la música antigua, la música clásica. Y para ello hoy hemos contado y hemos invitado a Lola González. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como impulsora, como organizadora de este ciclo de música antigua que comienza el próximo día 7 de marzo, porque la música antigua también tiene su público y es necesario darla a conocer, ¿no? Totalmente, además, bueno, es la 10ª edición. Si no tuviera su público no iríamos por la 10ª edición. Tiene su público y cada vez más público. Bueno, y habéis sobrevivido a incluso una pandemia, ¿no? Sí. Sí. Que no es poca cosa. La verdad es que es algo a tener en cuenta, sí. Bueno, ciclo de música antigua en su 10ª edición que va a tener lugar en los claustros de Santo Domingo. Y ojo porque el día 7 de marzo arranca, si no me equivoco, 7 de marzo martes, el martes de la semana que viene. Y aquí nuestra invitada es la precursora de un libro muy interesante, de un título muy largo, después lo voy a decir. Bueno, me tengo que quitar las gafas, pero es Pasillos de Pedro Castro y Salve Regina de Felipe Muñoz, últimos maestros de la capilla musical de la Colegial de San Salvador de Jerez de la Frontera. Facsímil y edición crítica. Todo eso es el título. Todo eso es el título. Medio libro es el título. Da miedo, ¿eh? Da miedo por sí. Lo técnico que parece, Lola. Bueno, es un libro, no hay que engañarnos, es un libro técnico, pero es un libro que también arroja luz sobre la historia del final de la capilla y sobre las vicisitudes que tuvieron que afrontar y las enormes dificultades que tuvieron que afrontar estos dos últimos maestros de capilla, sobre todo el último, Pedro de Castro, que tampoco fueron vicisitudes exclusivas que tuvieran que atravesar ellos. Muchos maestros de capilla pues también las atravesaban. Entonces se arroja luz sobre la vida de una capilla musical en un templo como la Colegial entonces de San Salvador y templos similares en la época. Y luego, pues, por supuesto, lo importante de ese libro es el rescatar una música que estaba perdida y dormida desde el siglo XVIII y que afortunadamente pues, no se ha perdido y que ahora pues, puede disfrutar cualquier persona que quiera porque se ha editado. En estas dos se ha hecho una edición crítica y además se ofrece el facsímil. ¿Por qué es importante ofrecer el facsímil? Bueno, la música antigua, las fuentes primarias, no siempre están al alcance de la interpretación de alguien que no tenga una formación un poco específica en esa materia y es importante hacer una transcripción para hacerlas accesibles a cualquier intérprete, pero también es importante ofrecer el facsímil porque si hay una persona que tiene la formación necesaria para ello y quiere trabajar directamente desde la fuente, en música no hay nada que sea absolutamente exacto. Esta transcripción es mi interpretación editorial de esta fuente, pero otras personas pueden hacer la suya propia o trabajar directamente desde la fuente. ¿Qué sería de esos grandes lugares de culto histórico sin la música, verdad? La música antigua, qué importante. Y cómo nos traslada, ¿no? Una nota musical, un órgano, un clavecín, en fin. Vamos a seguir hablando de música antigua, de música sacra, ¿por qué no? Con Lola González. Será vuelta de pausa aquí en Jerez al Día.